Buenas amigas y amigos, soy Master Head Coach Juan Brenes y estamos en un nuevo podcast. Detrás de cámaras, Víctor Vargas. Hoy estamos con un invitado nuevamente especial que es Israel. ¿Cómo estás, Israel? Bien, ¿usted, Juan? Bien, gracias. Israel ya nos visitó anteriormente en otro podcast, hablamos sobre varios temas de PNL, de coaching y todo esto. Hoy vamos a hablar un poco más específico con lo que es el coaching deportivo. Israel, ¿qué nos puedes comentar sobre el coaching deportivo y cómo lo has aplicado vos en ciertos equipos, por decirlo así? Sí, es importante este tema del coaching deportivo porque las personas a veces pensamos que el coaching es solo para la parte personal o la parte individual, pero también se trata un poco de la parte grupal, sobre todo porque aunque tenemos diferentes creencias, podemos hacer cosas en conjunto que nos llevan a objetivos comunes. Entonces, bueno, en el caso mío, con el equipo que estoy ahorita, que estoy haciendo coaching con ellos, estamos trabajando tanto la parte individual como la parte grupal. Claro, claro, ¿y cómo puedes comentar a las personas la diferencia entre lo que es individual y grupal y después cómo puedo unir las dos, en dado caso de lo que la persona sea un deportista, por ejemplo? Correcto. Vamos a hablar un poquito sobre porque este tema lo hemos estado tratando tanto en biodescodificación como en programación neurolingüística. Pero hoy nos vamos a enfocar básicamente en la parte de programación neurolingüística. Entonces vamos a desglosar un poquito, si te parece, Juan, la parte de la PNL. Cuando hablamos de programación neurolingüística, estamos hablando primero de programas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas las personas, desde antes de nacer inclusive, ya venimos con programas en la cabeza desde que estamos en el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque hay programas de los ancestros que tenemos ahí, ¿verdad? Hay programas durante el proceso de la madre que se llama el proyecto sentido, y tenemos programas después que es los programas de diseño. Estos programas en realidad no son más que creencias. Entonces, nosotros creemos que este podcast que estamos viendo hoy es interesante. Entonces usted en algún momento dado se metió a ver este podcast porque le pareció que era interesante. Porque esa es su creencia. Podría ser que otra persona le interese más la parte de la cultura y entonces esté viendo cultura, y otra persona le interesa más la parte de medicina y está viendo programas de medicina. Entonces, de acuerdo a los intereses o a las creencias que tenemos, así funcionamos. Entonces, las creencias, hay dos tipos de creencias. Hay creencias que son las creencias limitantes, ¿verdad? Son las creencias que nos limitan en la vida por asuntos que traemos desde antes. Muchas veces hay hogares donde las personas dicen es que nosotros aquí nadie nació para el deporte, y entonces, bueno, entonces nos limitan en esa parte y entonces nadie hace deporte en esa familia. O tal vez nos dicen que nosotros no somos aptos para ser músicos y entonces no podemos ser músicos, y así sucesivamente con esas creencias limitantes, ¿verdad? Esas son creencias que tenemos nosotros que nos limitan, que son creencias que se pueden desprogramar. Y hay creencias potenciales, ¿verdad? Que son las creencias que nos potencian a hacer cosas diferentes y arriesgarnos a hacer cosas diferentes. Esas son las programaciones que nosotros tenemos en la cabecita. Normalmente son programas que traemos ya de por sí de familia. Son programas que vienen con nosotros, ¿verdad? Pero esos programas también, como le decíamos ahora, se pueden desprogramar y se pueden programar creencias nuevas, ¿verdad? Entonces, eso es importante saberlo. Esas creencias normalmente se introducen o se meten en los millones de neuronas que tenemos nosotros en nuestra cabecita. Entonces, cuando esas creencias se meten, digámoslo así, en las neuronas, son como archivos cerebrales que tenemos ahí en el cerebro, y entonces son creencias arraigadas que vamos a tener en las neuronas. Esas neuronas, vamos a ponerlo como se lo pongo yo a los clientes que tengo,
tenemos unas neuronas que están pintadas de colores anaranjados, verdes, rojos, azules. Todos esos colores son interesantes, pero digamos hay neuronas que están pintadas de negro. Digamos que esas neuronas que están pintadas de negro son las neuronas que tenemos limitantes. Entonces esas neuronas, por decirlo así, la PNL se encarga por medio de las personas que trabajamos en esto de coger y borrar literalmente esa parte para que el sentimiento no exista más en la neurona, ¿verdad? ¿Cómo se hacen esas creencias? Esas creencias entran por la parte lingüística. La parte lingüística es todo lo que nosotros aceptamos de otras personas que nos dicen o lo que nosotros también decimos. Pero en la parte lingüística vamos a ver que está la parte visual, está la parte auditiva y está la parte kinestésica. Estamos hablando de los 5 sentidos. Pero entonces cuando hablamos de la parte visual, si usted vio que su papá cuando usted estaba pequeño se peleó con su mamá y rompieron una botella y la botella cayó al suelo, el sonido de la botella, entonces cada vez que usted oiga un sonido de esa botella, usted va a pensar en que alguien se está peleando, porque es un sentimiento que usted tiene, ¿verdad? Si usted en algún momento dado huele un olor a alguna flor que un novio le dio, posiblemente usted va a sentir un amor bonito en ese momento. Si usted se recuerda del primer beso que usted dio, posiblemente usted va a recordarse de el frescor que había ese día, de el perfume que llevaba su pareja, va a recordar el sonido que había de la música que estaban en ese momento tocando, de si estaba en el cine, las butacas del cine, de la pantalla, de las palomitas de maíz, de todas esas cosas le van a traer recuerdos bonitos. Entonces muchas veces nosotros tenemos de que tenemos problemas incluso con una comida porque también tuvimos un disgusto cuando estábamos comiendo y nos pasó eso. Esa es la parte tan bonita y tan interesante, compleja exactamente de la PNL, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de la programación neurolingüística que queremos explicarle antes de hablar después de qué es plasticidad del cerebro y de cómo hacer los anclajes cerebrales, que cuando hablamos de creencias que están en nuestro cerebro son anclajes que están en el cerebro. Pueden ser, como yo les decía ahora, limitantes o pueden ser potenciadoras, ¿verdad? Pero entonces, eso es importante que se entienda para entrar a los temas que siguen. Claro, Israel. Y hablamos sobre la psicogenealogía, que es lo que hablabas al principio, que son básicamente los recuerdos o las creencias que traemos a través de toda nuestra familia anterior. Muchas veces las personas creen que no puedo cambiar porque así es mi familia, no puedo cambiar porque así soy y así me quedo. Esas palabras son limitantes increíblemente poderosas. Y fijo, a todos les ha pasado que cuando hablan con sus parejas y están molestas o molestos, la pareja dice, así me conoció, así me hiciste, así me conoció, así me quisiste, así me quedo. Y eso es algo que mucha gente lo ha visto. Y hablando sobre el tema deportivo es igual, mucha gente, como decía ahora Israel, no puedo hacer este deporte porque soy muy bajito, o soy muy alto, o soy muy gruesito, o soy, no sé, muchas creencias limitantes. Que al final eso es lo que ayuda a la PNL. En el deporte es tan importante proyectar las partes potenciadoras o los potenciales, y quitar los limitantes para que la persona llegue a lograr lo que quiere. Israel, con respecto a ese tema de lo que acabas de decir, de la plasticidad o la neuroplasticidad, cuando uno llega a ese punto, ¿lo logra a través de qué manera? Sí, es importante porque la parte de la neuroplasticidad quiere decir que el cerebro de nosotros es maleable, ¿verdad? O moldeable. Entonces, ¿qué pasa con eso? El cerebro de nosotros tiene tantísimas neuronas y que nosotros podemos aprender cualquier cosa en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, eso de que dicen a veces que Dora Vieja no aprende a hablar, eso no es cierto, ¿verdad? O sea, nosotros podemos aprender a hacer cosas en cualquier momento y podemos también cambiar pensamientos que teníamos, como dice Juan,
A veces nosotros pensamos que porque venimos de una familia no podemos hacer ciertas cosas, o porque no somos músicos, en mi familia no hay ningún músico, yo no puedo ser músico. No, si ustedes lo ven, ustedes pueden hacer diferentes cosas siempre y cuando usted lo quiera. Y entonces, no necesariamente si yo tengo en la familia de deportistas, tengo yo que ser deportista, puede ser que también no me guste el deporte. Entonces, en este caso, ustedes ven, como ahora lo mencionaba Juan, muchachos tan pequeños como el caso de Messi o el caso de Maradona, que fueron, o que son, en el caso de Messi, en el caso de Maradona, fue dos jugadores muy famosos, bajitos, muy habilidosos, que han hecho cosas interesantes para precisamente lograr estar donde están, ¿verdad? Entonces no necesariamente es que si usted es bajito, o si usted es delgadito, o si usted es grueso, usted puede hacerlo, porque al final la mente es la que nos ayuda a cambiar todas esas cosas. Claro, y de hecho muchas veces he escuchado, porque lamentablemente es así, por falta de información, que la PNL o el coaching con PNL es magia. ¿Te acuerdas que hablamos de eso la pasada? Sí. Ahora bien, entendiendo cómo funciona realmente la PNL, el objetivo es que con ella se ayuden a potenciarse, que realmente entendamos, porque ahorita hay un tema muy importante en lo que es el fitness o lo que es el deporte en general, en cualquier atleta, que inclusive hay pruebas a nivel de genética. Si la persona está hecha para levantar peso, está hecha para correr más rápido, está hecha por sus extremidades, hacer alguna cosa en específico, y al final eso genera un limitante. En el caso mío, cuando yo estaba dando, qué sé yo, cross, o estaba dando functional, o estaba dando artes marciales, a veces llegaba y preguntaba, Juan, ¿eso es cierto? Yo le decía, bueno, por un lado sí, a nivel científico, pero por otro lado, ¿qué tanto lo limita a usted a no hacerlo? Entonces ahí es donde viene también la sociedad, entra un tema de creencias donde dicen que no pueden. Y realmente, yo sé que todas las personas que nos están viendo han visto películas de hechos de la vida reales donde las personas sin un pie o con sus discapacidades logran resultados increíblemente poderosos, inclusive más que mucha gente que tiene todo y no lo quiere hacer. Sí, es correcto. En realidad sí es importante, a veces los genes, como dice Juan, y en la parte científica pues está también, se ha estado trabajando mucho en eso, pero también ahora se ha trabajado mucho la parte mental, porque si ustedes ven, hay personas que ustedes ven, jugadores que son muy bajitos, o que son muy delgaditos, y se enfrentan con una facilidad a personas que tienen tal vez una mayor contextura física, ¿verdad? Entonces no necesariamente es que tiene que ver esa parte, porque todo en la vida se puede aprender, todo en la vida se puede moldear, todo en la vida se puede modelar, y entonces podemos llegar a ser personas que hagamos cosas increíbles también, y en algún momento dado nosotros también, como decía Juan, hacemos magia con esto. Hay personas que han salido de problemas muy fuertes y han llegado a ser casos extraordinarios, ¿verdad? Que ustedes los ven en el fútbol, los ven en los deportes, ¿verdad? Y entonces podemos ver tanta gente que logra hacer cosas interesantes a través ahora de hacer un cambio mental, sobre todo. Claro, y eso llama mucha gente milagros, eso es lo que llaman. Puede que sí, sea un milagro, porque obviamente al ver una sociedad que va en contra de todo lo que uno cree, ver que eso cambia y que realmente se vuelve algo que no es real para nosotros, ver lo que se vuelve realidad para las personas es milagros, ¿cierto? Entonces, a mí también me ha pasado, de hecho, he tenido personas que me dicen, es que las personas que hacen artes marciales y tienen los brazos grandotes y son así grandes y pegan fuertísimo, no, es mentira, eso es una gran mentira. Es una cosa es fisiculturista y otra cosa es un peleador de artes marciales. Otra cosa muy diferente es que, es que él, porque es gordo, no puede hacer ejercicio. No, mentira. Los strongman, los mejores levantadores de peso en este mundo, son personas que son muy gruesas, y no quiere decir que porque sean gruesas no sean atletas. También son atletas, tienen su gran masa muscular y todo lo demás, y también se manejan así. En el caso tuyo, que vos sabes de fútbol, obviamente vos puedes poner un ejemplo como el que acabas de decir. Una persona más pequeña, con mucha habilidad para manejar un balón, o sea, puede bailarse a cualquier persona mucho más grande, ¿cierto?
Sí, hay dos ejemplos que les voy a poner interesantes. Un muchacho que jugaba en un equipo, pues él llegó, en el caso de él, llegó a mí porque se sentía triste, estaba deprimido, estaba con problemas y entonces pues los papás decidieron llevarlo a una cita conmigo, sobre todo por el problema de que estaba decayendo mucho en el estudio. Pero cuando él llegó a la casa mía, hablamos y él me decía, es que yo me siento mal porque voy mal en el estudio, pero no solo eso, a mí me gusta mucho el fútbol y resulta que ahora ya estoy mal en el equipo. Yo normalmente era el goleador, ahora me cuesta mucho, no puedo. Entonces empezamos a buscar de dónde era que venía el problema de él y resulta que los papás le querían meter una novia que él no quería y él quería una novia que era la compañera de él. Entonces le alejaron la muchacha, la novia que él tenía, y entonces pues ahí empezó la depresión, ¿verdad? Tan fuerte. Cuando empieza la depresión tan fuerte que él tenía ahí, entonces él baja sus rendimientos, lógico, en el fútbol, pero baja sus rendimientos también en el estudio, porque la gente a veces cree que nosotros somos, antes se decía eso, que nosotros éramos como capas de cebolla, que teníamos diferentes capas para cada cosa. Entonces la gente decía, no se traiga el trabajo, las cosas de la casa y no se lleve a la casa las cosas del trabajo. Pero nosotros en realidad, hoy por hoy nos damos cuenta que somos una sola mente, somos un solo cuerpo y no podemos dividirlo. Entonces no podemos hacer eso más que ayudar al cuerpo a que esté mejor cada día. Y si es estar mejor con la pareja que yo tengo, porque esa pareja me da ánimos, me ayuda, yo la quiero, ella me quiere y puedo llegar a ser mejor en el deporte y ser mejor en el estudio, entonces pues no me pueden limitar también en un momento dado en esa parte de los sentimientos. Después de que resolvimos esa parte, el muchacho volvió a ser tal cual era, ¿verdad? Y fue un muchacho exitoso, hizo cosas exitosas, porque a veces es resolver un problema que incluso no tiene que ver nada, por decirlo así, no tiene que ver con el deporte, pero en realidad eso es lo que nosotros creemos, pero sí tiene que ver con todo lo que hacemos en el deporte, ¿verdad? Ese es un caso muy interesante. Tuve otro caso muy, muy interesante y se los cuento. Me visitó mi profesor de educación física del colegio, no me conocía, cuando ya nos vimos ahora ya más viejitos, ¿verdad? Después de casi 40 años de haber estado en el colegio, me encontré a mi profesor en un gimnasio y entonces él me decía, mire, Israel, dice, yo tengo un problema, dice, y es que cuando yo voy al mar o cuando yo estoy en una piscina y el agua me llega por los tobillos, yo siento que me estoy ahogando. Entonces, cuando él sentía que se estaba ahogando, él se salía rápido de la piscina porque le daba mucha ansiedad y sentía que se estaba ahogando. Entonces, él me decía, ¿cómo yo curo eso? Y entonces, bueno, resulta que vimos que era una fobia que él tenía, ¿verdad? Y que había empezado desde niño con eso. Y él daba todos los deportes en educación física, que los profesores daban todo, ¿verdad? Pero menos natación, porque esa parte de la natación él no podía. Y él me decía a mí que él le encantaba ver las piscinas y le encantaba estar en las piscinas. Pero él tuvo una vez un problema en una piscina que casi se ahoga y entonces ya dejó de meterse a la piscina. Entonces de ahí él empezó con el problema de que él se metía a la piscina y los hijos de él chiquitos le decían, papi, pero métete con nosotros. Entonces era como al revés. Eran los hijos tratando de que el papá se metiera a la piscina. Por fin, después de que se le quitó esta fobia, él pudo entrar a la piscina, ya ahora él juega con los hijos, él nada, es una persona que normalmente hace natación 3 veces por semana, ¿verdad? Y entonces, como decía Juan, es como magia, o sea, después de ver una persona ya adulta que durante toda la vida no pudo nadar, bueno, pues ahora nada 3 veces por semana, ¿verdad? Entonces, eso es para que nos demos cuenta de que incluso las cosas que casi son enfermedades para nosotros las podemos
tratar de cambiar inmediatamente. Claro, sí, podemos transmutar a eso que queremos. Y de hecho, algo que decías ahora, muchas de las veces que los papás castigan a los hijos es quitándoles el deporte. O sea, qué tan ilógico es eso. O sea, le están quitando algo que le genera disciplina, genera que tenga un gasto energético sano, que cuando se recuperen sea una persona más saludable y todo lo demás con respecto a eso. Pero, como decía Israel, qué tan profundo hemos llegado a quitarle el deporte y no a quitar el problema como tal. ¿De qué sirve el coaching deportivo en este tema con respecto a eso? A eso que hizo Israel. Es indagar y ver cuál es el problema del deportista o del atleta, el que realmente es, y ir a atacarlo para poder transmutarlo y generar un potencial en ese atleta. Ya ese atleta se potenció y ahora ¿cómo sigue ese muchacho, Israel? Sí, sigue muy bien, es otra cosa. Yo les digo a los padres que estén viendo este podcast que no le quiten a ninguno de los hijos el impulso por el deporte, porque el deporte, sea cual sea el deporte, es bueno para ellos. La muchachita que quiere jugar fútbol, pues que juegue fútbol, ¿verdad? O sea, no tiene ningún problema. El problema es que nosotros seguimos pensando a veces que el fútbol es para los hombres y el ballet es para las mujeres, ¿verdad? Pues si el hombre quiere hacer ballet, pues que lo haga también. Porque el deporte, al final de cuentas, no es solo una cuestión que me puede sacar de los problemas mentales, sino que también me puede dar muchísimos más años de vida, ¿verdad? Porque es salud, es un montón de cosas en las que yo no voy a estar haciendo cosas diferentes al deporte, como drogas, como estar haciendo uno, jugando con el tiempo en ocio, sino que voy a estar haciendo cosas que tengo que hacer con mi cuerpo. Entonces siempre es importante no quitarle esa ilusión por el deporte a los niños. Les cuento que en mi caso personal, mi papá, cuando yo estaba pequeño, él me llevaba a los gimnasios porque mi papá era boxeador y levantaba de pesas, entonces me llevaba a los gimnasios. Pero él siempre quiso que yo fuera boxeador, a mí no me gustaba el boxeo, más me daba miedo subirme al cuadrilátero con los otros chiquillos, ¿verdad? Pero resulta que me encantaba, por decir algo, ir a patear una bola, o me encantaba ir a la piscina, ¿verdad? Entonces, cuando yo puse mi primer firma con un equipo en Moscos, que era antes a la edad de 12 años, tuvimos que hacerlo escondidas de mi papá, entonces mi mamá me firmó la boleta, llamaban antes, ¿verdad? Para poder jugar uno. Entonces, esa boleta que firmé con el Barrio México me la firmó mi mamá porque mi papá no quería, porque mi papá quería el deporte de él. Entonces, tan malo hace el papá cuando quiere que el hijo sea profesional igual que él en la carrera que él quiere, como cuando el papá quiere que sea el deportista que él tal vez no fue, claro, ¿verdad? Claro. No, y no solo eso, de hecho, hablando sobre el castigo, lo que estás diciendo vos, Israel, los castigan quitando el deporte, pero dejan el celular y las pantallas y los videojuegos. Es correcto. ¿Qué sentido tiene al final? O sea, es una liberación de dopamina a través de todo lo que son las pantallas que generan que más bien la estimulación la están generando más grande o sea, les quitan el deporte y les aumentan la estimulación de dopamina, que es sumamente adictiva. Es correcto, Juan. De hecho, he estado viendo últimamente el asunto de las redes sociales, lo que afecta a los muchachos, y entre más horas pase el muchacho con un teléfono celular o con una tablet, normalmente está más propenso a estar con ansiedad o estar con depresión. Entonces, las curvas, hay gráficos ya, que por cierto los vi en el programa de 7 días, donde mostraban una tendencia a subir por cada hora que el muchacho estaba con un teléfono celular. Entonces, esa es la parte que más bien hay que pensar en ver cómo se programa también, porque todo en realidad todo es bueno. O sea, la tecnología vino para quedarse, la tecnología es muy buena, pero cuando la usamos precisamente en el momento adecuado, el tiempo que tiene que ser, y también para las investigaciones que son importantes para nosotros. Claro. Y con esto, viéndolo desde el coaching deportivo, Israel, resulta que a los niños ahora, desde que nacen prácticamente, les dan su pantallita, les ponen su televisor, su música a través de la pantalla, y lo que hacen es estimular, y, o sea,
no les ayuda a los niños que estimulen su propia imaginación, es decir, ya estimulan la parte visual, kinestésica, auditiva, a través de algo que ya los está ayudando a generar eso y no por sí solos, como cuando uno era niño. Que uno se iba a jugar fútbol, o bueno, en mi caso me gusta mucho el fútbol, pero me iba a jugar, no sé, con los muñequitos que yo tenía, o me iba, no sé, a jugar ahí a la calle, ¿verdad? Ensuciarnos y todo, y estimulamos esa parte que ahorita se ha dejado a un lado en lo que es mucho la parte del deporte, por el hecho de que un niño que crezca con el gusto del deporte es muy difícil, ¿has visto eso? O sea, es tan complicado ver un niño que te diga, yo quiero jugar bola y no quiero jugar play, o no quiero quedarme cuando estoy viendo, no sé, videos o redes sociales, y es más fácil ver eso, un niño que está ahí como un zombie ahí viendo la pantalla, a ver un niño que quiere ensuciarse, caerse, golpearse, romperse. Y lo peor, vienen personas sobreprotectoras, que es algo sumamente malo. Decía Mari Rojas, que es una psiquiatra muy buena, a mí me gusta mucho como ella se expresa en todo sentido y ha escrito varios libros, entre ellos lo que es la dopamina, la oxitocina, y habla mucho sobre eso. Dice que a sus niños ella no los estimula así, ella los sienta a los tres con libros, y aunque no sepan leer, que vean lo que está, que vean las letras, que vean lo que está en el libro, para que así mismo comiencen a estimular. Ella dice que es malísimo poner las pantallas. Tiene sentido, porque se pierden varios de esos sentidos, ¿ya? Inclusive lo que es lo audiovisual, la kinestésica, y con respecto al audiovisual, por ejemplo, lo que son los videos, aunque los niños no sepan qué está diciendo el video, pero ven los muñequitos, escuchan la música y se van. La imaginación se perdió, ya están viendo el muñequito, ya están escuchando la música, ya están sintiendo a través de sus sentidos, valga la redundancia, lo que debería hacerla propiamente. Es correcto, Juan, y eso me da pie para hacer algo bonito y podemos hasta hacer un ejercicio práctico acá con los anclajes. Los anclajes son precisamente cómo se hacen los anclajes. Los anclajes, como yo les decía ahora, pueden haber anclajes, digámoslo así, negativos, que son limitantes, y pueden haber anclajes positivos o anclajes potenciadores. Entonces, cuando nosotros queremos que un niño sea mejor y sea una persona que tenga seguridad, que tenga amor por el deporte, podemos anclar en él lo mismo que anclamos en los deportistas, cosas potenciadores, pero también desprogramamos las cosas que no están bien. Entonces, por decir algo, un anclaje es, como yo les decía ahora, un anclaje negativo es la pelea de los papás donde hubo una botella que se quebró. Eso es un anclaje negativo. Ok, pero si yo tengo en algún momento dado una persona que quiere llegar a hacer deporte, pero alguien le dijo, mire, usted no sirve porque usted es muy pequeño, usted no sirve porque usted no tiene el músculo que se necesita para ese deporte, usted el día que lo pusieron a tirar un penal lo botó, ¿verdad? Todas esas cosas nos van a nosotros limitando porque entonces empezamos a creer que nosotros no somos fuertes. Pero eso fue un evento que usted pasó. Lo que pasa es que ese evento a usted le dio inseguridad, ¿verdad? Y entonces ese evento, ¿cómo hacemos nosotros para quitar ese evento? Tenemos que meter un evento más interesante que sea un evento potenciador. ¿Cómo hacemos para hacer un anclaje potenciador? Bueno, vamos a hacerlo por pasos. Primero, vamos a buscar cuál es la limitante que tenemos. Si yo llevé al niño a jugar un día y el niño botó goles, lo regañaron, se sintió mal, el equipo perdió o lo que sea, entonces, ¿qué necesitaríamos darle a ese muchacho? Posiblemente necesitamos darle seguridad. Entonces vamos a cerrar los ojos, ¿verdad? Y le vamos a decir al niño, piense en este momento en algo que usted le dio mucha seguridad. ¿Qué le dio a usted mucha seguridad? No sé, el día que gané el examen, el día que jugando una mejenga, resulta que me hice un golazo, el día que pude hacer 50 sentadillas sin parar, ¿verdad? El día que pude hacer lagartijas y también no me cansé y sentí el músculo muy fuerte. En ese momento que el muchacho está en esa acción de seguridad, entonces él se va a anclar
con un ancla que sea diferente a todo lo que hace siempre. Entonces, se va a tocar la oreja, se va a coger esta parte de la mano, ¿verdad? Se va a rozar la frente, o va a hacer algún gesto, o va a decir alguna palabra como sí pude, ¿verdad? O bien, alguna cosa de esas me va a servir de anclaje para acordarme de esa parte de seguridad. Eso tengo que estarlo siempre repitiendo para yo anclar cosas positivas dentro de mi cabeza, ¿verdad? Entonces, después de que termina de hacer eso, yo necesito hacer una alerta cerebral. Entonces, después de que el hijo terminó de hacer eso, después de que el deportista terminó de hacer eso, vamos a decirle, ¿qué día es hoy? Él se va a poner a pensar y nos va a decir el día de hoy. Ahí lo sacamos del estado que estaba antes y volvemos de nuevo al estado. Entonces ahora le vamos a decir, ok, piense en el momento que usted perdió el gol con su equipo. Y en ese momento que él perdió el gol con su equipo, él va a coger el ancla y la va a disparar. Entonces va a tocarse aquí y él se le va a venir inmediatamente a sus sentidos qué fue lo que él recordó con la parte de seguridad, ¿verdad? Entonces, en esa parte de seguridad vamos a tratar de que ya él se le desplace la parte de inseguridad. Entonces, esos pasos son importantes hacerlos en el deporte, y eso es lo que estamos haciendo para comentarle un poquito lo que estamos haciendo con el equipo de Adivo en este momento. Es un poquito también los anclajes. Estamos tratando de anclar en ellos cosas positivas que les den seguridad, que les den la capacidad de no echarse para atrás. A veces los equipos en el último momento se echan para atrás porque piensan que mejor sostengo ese gol para no perder el partido, pero si estoy en ese momento jugando para adelante y tengo al otro equipo metido contra la pared, ¿por qué no sigo igual? Entonces, pero ¿qué es lo que hacen? Si usted se fija en los equipos aquí en Costa Rica, todos se echan para atrás, la selección se echa para atrás para defender el golcito que tiene. Pero si ustedes ven los boxeadores, y les voy a nombrar, para los que somos un poquito más viejitos, les voy a nombrar a Mohamed Ali, que fue un campeón mundial muy bueno, o vamos a entrar por casa, vamos a hablar de Yocasta Valle. O sea, cuando usted ve una boxeadora como estos, o un boxeador como Mohamed Ali, cuando están ganando, siguen dando y siguen dando hasta que terminen, ¿verdad? O sea, yo no puedo echarme para atrás en esos momentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces entonces yo digo, no, es que ahora voy a perder, ¿verdad? Entonces me echo para atrás. Entonces no, en el deporte más bien hay que seguir. Dicen muchos de los deportistas, amigos que tengo, que son corredores, que a veces hay como 3 tiempos en la carrera, y hay 3 tiempos en los que declinan, y uno es cuando empiezan a correr por los nervios de los primeros momentos. Esos nervios se calman como a los 15 minutos de la carrera, pero después, como a la mitad de la carrera, entra otro cansancio, y si ese cansancio mentalmente usted no lo sabe superar, entonces usted no va a llegar a la meta. Pero si ese cansancio usted sabe que es normal y que eso pasa, usted va a seguir y seguir y seguir y seguir hasta que se termine, ¿verdad? Eso es lo que también vamos a tratar de anclar para que la gente juegue todo el partido igual, para que el deportista sepa sus condiciones y con su coach en el gimnasio o en el lugar donde esté, sepa que tiene que hacer eso y que puede hacerlo, ¿verdad? Y que no se eche para atrás en el último momento, porque a veces perdemos competencias, perdemos partidos, precisamente porque no aguantamos ese ratito más, no dimos la milla extra, ¿verdad? Sí, como dice Israel, algo muy, muy importante que lleva el coaching deportivo es ese potenciar, ese extra, o más bien, no es siquiera un extra, es mucho más de lo que podemos dar. Me sucedió varias veces con varias personas o varios alumnos o clientes que ya tienen también. Uno me dice, yo no puedo hacer un pull-up. Y yo, pero usted tiene la fuerza para hacer el pull-up, porque ya había evaluado los patrones de movimientos básicos y el patrón de jalar lo tiene fuerte. Entonces, vamos a cerrar los ojos, hicimos todo lo que os acabo de comentar. Y él dijo, lo que me va a mirar es que mi hija está guinando los pies y que yo, hasta que yo haga el pull-up, yo la salvé. Entonces ya, lo puedo hacer, ¿verdad? Sobrepasó sus límites.
otro que no podía subir la cuerda y también hicimos un coaching deportivo, hicimos todo lo que teníamos que hacer, toda la técnica y todo lo demás, y pum, pudo subir la cuerda con un anclaje. Y a él le daba mucho miedo, de hecho, por dicha ese mismo día lo subió. Con otro, pues algo muy curioso, que en este caso es Víctor, que me deja decirlo, cuando él llegó, él siempre era un niño que no le gustaba hacer ejercicio, le gustaba hacer bullying, lo estaba molestando, y resulta que yo siempre lo molestaba con eso, que porque él no entrenaba con nosotros y todo lo demás. Bueno, al fin y al cabo, por eso hicimos un coaching, y con respecto a eso, él quiso mejorar su estilo de vida. Y le gustó mucho lo que es el tema del levantamiento de peso. Un día que no podía levantar ciertas cargas, estaba muy bloqueado, y como decía vos, muchas veces los limitantes es no ir más para adelante, o sea, algo me bloquea, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Bueno, hicimos un coaching deportivo, el anclaje que usamos fue la música en este caso, porque como le gusta mucho la música, usamos ese anclaje. Entonces, pudo levantar el peso en ese mismo momento, o sea, no pasar a hacer, no, ni siquiera poder despejarlo del piso, lo pudo levantar, ¿verdad? Entonces, conforme a eso, fuimos entendiendo que, bueno, en el caso de Víctor, que sí puede más, pero ¿qué fue lo limitante? Los limitantes es que en el cual le decían, no es que usted no sirve para nada, la educación física le pasa diciendo que no puede servir para nada, la profesora también, y a muchos de nosotros nos pasa. Y esos limitantes no son más que, como decís vos, creencias. Porque si nos ponemos a pensar, una mamá que tiene que levantar, no sé, cierto peso, porque a su hijo le cayó un peso, ella saca fuerzas de donde las tiene las fibras musculares, que el cuerpo, no sé, ni siquiera llega a un 80% de levantar una carga de lo que es capaz, aunque se rompan músculos, se rompan fibras musculares, ligamentos, tendones, inclusive hayan fisuras óseas, y sí se puede, se puede siempre más, y es algo que nos limitamos mucho. También tengo otro alumno que él siempre me dice, Juan, él vino a Estados Unidos, Juan, yo siempre pienso en que tengo que salir de mi zona de confort, ya yo no pienso en estar en mi zona de confort. Le educó eso a la hija, y en 2, 3 meses la hija es otra chiquita, una chiquita de 13 años. Entonces, hablando de todos esos temas, con el caso de Víctor también, un día llegó, estaba levantando un peso ahí para hacer un push press, ¿sí? Entonces no lo puede levantar, era un peso considerable, y llegó, se ancló, lo levantó y lo tiró en un solo momento. Entonces, todas estas personas que tienen en común, todas son diferentes personas, pero si usó el coaching deportivo, o sea, eso que decimos, dar ese más, no quedarse ahí. Y en las artes marciales igual, uno se mete en aula o se mete a pelear con alguien, uno hasta que la persona no digan ya se rindió o ya terminó la pelea porque ganaste, uno no para, no tiene que parar. Eso es muy cierto. Hay una cosa que es importante en esto de las anclas, y es que, como yo les decía ahora, a veces no es que somos malos en el deporte o somos buenos en el deporte y malos en el estudio. Normalmente cuando una cosa viene, vienen las demás. Y aquí cuando se hacen anclas, las anclas ayudan mucho a la persona como ser integral, como un ser humano integral. Entonces, lo bueno de la PNL, estamos hablando en este momento en el deporte, pero en realidad la PNL toca todos los aspectos del ser humano, ¿verdad? Y en algún momento pues estamos con el objetivo del deporte, pero el objetivo en realidad es la persona, porque en mi caso nosotros hemos estado trabajando con el equipo ahora, con cada una de las personas por aparte, ¿verdad? Y luego con el equipo en conjunto, pero si vemos cada persona por aparte, cada uno tiene sus cosas, ¿verdad? Y tiene sus creencias. Y las creencias de ustedes no son las mismas en todas las personas. Si nosotros decimos una palabra como decir amor, la gente que me está oyendo, muchos pensarán el amor de familia, otros pensarán el amor de la novia, otros pensarán el amor de la madre, otros pensarán el amor por su país, y entonces todos tenemos creencias diferentes. Por eso es que al ser humano hay que tratarlo individualmente, y después, eso sí, lo integramos a los equipos para trabajar en un objetivo en común, ¿verdad? Porque siempre hay que trabajar en un objetivo en común, que es el del equipo, pero la persona primero individual y luego colectivo. Claro, ¿verdad? De hecho, eso es algo, Israel, que es para mí importante, que lo hayas dicho, muy importante, ¿verdad? Y no sé si se me había olvidado decirlo. Es eso, muchas veces uno le dice a la persona cuando está dando la cita, ¿qué significa felicidad para usted? Y se quedan así, como si no supieran qué es felicidad, y en realidad no lo saben.
porque cada creencia o cada persona tiene su creencia con base a lo que le haya hecho creer su sistema de autoridad o su familia o su papá o su mamá, ¿verdad? Y es tan curioso ver eso que por eso, hablando aparte de lo que es el deporte, como dices vos, por eso muchas personas ni siquiera saben el concepto de amor ni de felicidad. Entonces no saben cómo dárselo a sí mismos y comienzan a tener malas relaciones interpersonales o de pareja, ¿verdad? En el caso de las parejas que generan apegos emocionales malos, porque también hay apegos buenos, son cosas muy, muy negativas. Y eso también se puede trasladar a lo que es los equipos o lo que es el deporte como tal. ¿Por qué? Porque hay que generar una comunicación asertiva, hay que generar un buen liderazgo, pero hablamos la vez pasada en el podcast pasado sobre que vos comentabas que el liderazgo, todos son líderes al final, todos terminan siendo líderes, entonces hay que volverlos a con un sentido común hacia ese objetivo. Eso es lo que decía la vez pasada con respecto al fútbol. Y lo más importante de eso es que la comunicación y la relación entre los compañeros sea una relación muy sana y muy buena para que todo se proyecte de una forma positiva y se potencien a sí mismos. Pues no es lo mismo tener un compañero que te envidie a un compañero que más bien te apoye y que quiera salir adelante, pero que sea de corazón. En este caso es un poco complicado, porque inclusive a mí, que me interesan artes marciales, el ambiente a veces vuelve muy complejo o muy complicadillo con respecto a ciertas academias que entre ellos se tiran, ¿verdad? Bueno, se tratan de una forma que no es buena, a diferencia que una cultura donde todos somos un grupo que queremos mejorar para poder sacarnos adelante como tal, ¿verdad? Entonces, con respecto a lo que es el coaching deportivo, como decía primero, la persona se debe tratar individualmente. ¿Qué es el asunto ahí con respecto a eso? Que muchos de los atletas no quieren ir a tratarse individualmente. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo vamos a darnos cuenta? ¿En qué estamos fallando si uno sí quiere y el otro no, por ejemplo? Cuando se trabaja en equipo, ¿verdad? Muchos de los atletas de ahora son atletas que se manejan con coaching deportivo. Y tal vez coaching deportivo para ellos sea mi coach, el que me entrena para fútbol, el que me entrena para levantar pesas, el que me entrena para pelear. Y no, el coach deportivo lo que te ayuda es a quitar esas creencias limitantes y generar esos potenciales que necesitamos para poder, no sé, en mi caso, el muchacho que subió la cuerda, que pudo hacer un pull-up que no podía, Víctor que levantó el peso que levantó, que es muy, muy pesado. O sea, el día que levantó 710 libras y caminó con eso, una vez después de unos 3 meses, o sea, es algo que para mucha gente no lo cree. Entonces es algo que, ¿cómo lo logramos? Bueno, primero obviamente preparando el cuerpo, todo lo demás, pero ¿qué es lo más importante? La mente. Y en este caso, Israel, bueno, vos que ahorita tenés un equipo que estás preparando para lo que es el fútbol, ¿qué tanta persona ha dicho que sí quiere, de corazón, llegar a entrar en ese estado y qué otras personas han dicho que no? ¿O todos están mentes a entrar en ese estado? Sí, es interesante esa pregunta, Juan, porque sí, efectivamente, cuando se les habló a ellos de esto, todos aceptaron muy bien esto. Y entonces cada uno llegó y después de que la gente iba pasando por las citas, entonces todos mandaban en el chat que tienen y todos mandaban diciendo que, que les había ido muy bien, que qué bonito que era esto, que ellos nunca habían tratado como una cita de coach en esta parte, porque voy a decirles algo interesante para seguir con este tema. En el caso de nosotros, la parte de PNL, casi siempre cuando usted llega donde alguien que lo ve, siempre le va a decir qué es lo que le pasa, cuál es su problema. En el caso de nosotros decimos, ¿cómo le gustaría estar a usted? Entonces, el estado que nosotros ponemos siempre es el propuesto antes del estado actual, porque lo que queremos es que la persona diga qué es lo que quiere. Es tan interesante esto que nosotros siempre le decimos qué es lo que quiere, porque nosotros sabemos que podemos llevarlo a ese estado, ¿verdad? Pero ese estado nosotros podemos ayudarle a que usted vaya a ese estado, porque nosotros en realidad no es que lo llevamos al estado si usted no quiere. Si usted quiere, llega a ese estado que usted quiere, ¿verdad? Entonces puede llegar al estado que usted se propuso y el estado que usted quiere. Y nosotros tenemos las herramientas para poder ayudarle a llegar ahí. Entonces, cuando usted le ayuda a alguien
por decir algo, a saber perdonar y perdonarse y perdonar a los padres y perdonar a todos aquellos que me limitaron en la vida, y usted se perdona a usted, se quita un peso de encima enorme, ¿verdad? Entonces solo ahí ya hay una ganancia terrible. Lo que pasa es que después de eso hay que llegar al estado propuesto, y entonces es el estado propuesto del ser individual. Pero después viene la otra parte de conjuntarse en equipo. Y entonces ahora sí, ¿cómo hacemos para trabajar en equipo sin que me hagan bullying, sin que me hagan cosas diferentes? Bueno, hay que armar una estrategia de habilidades blandas precisamente para que la gente sepa cómo tratar al compañero. Y entonces podemos saber que no es solo entrar en empatía con el compañero, es edificarlo cada vez que el compañero está, es llegar y trabajar en equipo porque todos vamos hacia ese objetivo. Pero entonces se llega así, Juan. Entonces yo le digo que en el caso mío, con los primeros 2 que atendí, el resto ya venían por añadidura, porque resulta que el resto ya se había enterado de que se había tratado con ellos. Y es que casi nunca nos tratan la parte cerebral. Nosotros, yo les diría, todos los que puedan ir a hacerse una sesión de coach con un programador neurolingüístico, es interesantísimo, porque les van a quitar un montón de problemas que traen desde niños o que traen desde antes de sus ancestros, y van a proyectarse a una vida mucho mejor. Pero no solo eso, sino que van a poder vivir mejor en sociedad, ya sea para el trabajo, para los estudios o para el deporte. Claro. Sí, Rael, y de hecho, en estos días que he estado viendo ahorita, muchas personas, y lo digo en mi caso porque yo lo veo todos los días, personas que toman pastillas para quemar grasa, personas que se ponen faja para supuestamente adelgazar esa zona, personas que quieren magia, ¿verdad? Y realmente no existe. Existe la magia, sí, magia entre comillas digo, porque es una magia que nos hace transmutar, nos hace cambiar la forma de ver la vida, la forma de ver todo, lo que realmente es, pero viene de cambiar nuestro interior. Entonces, lo que es el coaching deportivo, o como dice Israel, en lo que es la promoción lingüística, o coaching o promoción lingüística, eso nos ayuda a que nosotros entendamos, primero, quiénes somos, a dónde queremos ir, cuáles son nuestros limitantes, cómo quitar esos limitantes y potenciarnos hacia eso que queremos. ¿Qué sucede? Y siempre lo digo en los podcasts, normalmente, es que la persona quiere una cosa, pero no se transforma en eso que quiere. Entonces, ahora que dijiste que uno siempre pregunta ¿para dónde quiere ir? Eso es algo que yo siempre hago también en mis sesiones. Yo le digo, ok, ¿de aquí a cuánto quiere verse? ¿De aquí a un año? ¿Cómo se quiere ver? Quiero verme delgado, musculoso, marcado, no sé, delgada, con glúteos, piernas, ok. Y la persona emocionada me comienza a decir cómo quiere verse. Y le digo, ¿cómo se siente? Y me dice, muy bien, emocionada, sí. Ese es usted. Pero ¿cuándo se va a transformar en esa persona? No sé cómo. Entonces ahí es donde entra uno y comienza a seguir el proceso, seguir el proceso, seguir el proceso. Pero es un proceso más interno que externo, y eso es algo que muchas personas, y sucede ahora también, yo me los topo en la calle, personas que tal vez eran, no sé, visitas, compas, que yo veo y están entrenando un montón, se matan 3 horas entrenando, hacen ayunos, porque yo enseño ayuno también, pero no lo hacen como se debe, súper delgados, o sea, literalmente lo que están haciendo es destruyendo el cuerpo también, porque se van a un extremo. Entonces, ¿qué pasa? Que siguen siendo las mismas personas, pero con diferentes hábitos con respecto a lo que es la parte de alimentación y ejercicio. Pero a nivel emocional, siguen estando con esa necesidad de lo que sea, con tal de llegar a un extremo. Entonces, muchas veces, los extremos son malos, como siempre hemos dicho. ¿Cómo sabemos cuál es el extremo que tenemos nosotros? Primero, es conociéndonos a nosotros a través de ciertas pruebas que podemos hacer nosotros también, como programadores neurolingüísticos, y también con el fin de ayudar a la persona a lograr ese objetivo, ¿verdad? Y es algo que para mí es importante que la gente sepa, y que si vos puedes hablar un poquito de eso, porque en mi caso siempre me pasa que la persona llega por un objetivo. Yo vengo aquí porque me hago un plan de alimentación, un plan de entrenamiento. ¿Y cómo se siente el 1 al 10 el estrés? 12. Pero no importa, yo quiero usar el plan de alimentación y el plan de entrenamiento. Al final, como yo siempre les explico, nunca, vamos a ver, si no nos convertimos desde adentro, afuera, en lo que queremos ser, no vamos a llegar a ser esa persona que queremos. Entonces, no es tanto la parte externa,
de cómo nos veamos físicamente, sino más bien cómo nos sintamos, y si esa emoción buena crece, la inteligencia emocional crece, y eso hace que nosotros queramos mejorar en nuestras áreas. ¿A qué me refiero a áreas? Mente, alimentación y ejercicio. Yo la pongo en ese orden porque para mí la pirámide y más importante y fundamental es la mente, porque en muchos métodos ponen, en lo que es la parte del deporte, ponen la alimentación. Es decir, bueno, la alimentación, obvio, ¿verdad? Porque todos somos un ser complejo y eso no se puede quitar. Después ponen lo que es el ejercicio y por último la mente. O a veces ni la mente meten. Entonces, es algo que ahorita a nivel social se maneja tan poquito que en otros países, bueno, en realidad que han dado otros países, esto sí se potencia, y se potencia a niveles muy grandes, tanto que, por ejemplo, bueno, Conor McGregor, como les decía, tiene un coach también deportivo, muchos deportistas más o atletas que les puedo mencionar. Pero Israel, ¿qué opinas de esto? ¿Qué crees de esto con respecto a todo este tema? ¿Cómo lo has visto vos en otros países, este tipo de temas? Sí, en realidad, siempre se ha creído que los deportistas deben tener corpulencia, deben tener la parte física, ¿verdad? Y entonces se ha tratado mucho la parte física, pero yo les digo que la parte mental es lo más importante. En cualquier atleta que sea, lo más importante es la parte mental. Si usted maneja la parte mental, maneja el resto. Ustedes han visto atletas que en algún momento dado, como Juan lo hablaba, porque tiene la experiencia en artes marciales, una persona que uno cree que es muy delgadita o lo que sea, se trae abajo a una persona muy musculosa, ¿verdad? Porque en realidad, pues sí es importante, como decía Juan, preparar el cuerpo, es muy importante. Pero usted primero prepara la mente para después preparar el cuerpo, ¿verdad? Usted prepara la mente y entonces va preparando después el cuerpo, porque también lo que decía Juan, o sea, si queremos estar delgados, lo importante no es estar delgado, es para qué quiero estar delgado. O sea, ¿cómo me veo yo en ese momento? Me veo con mejor autoestima, me veo mejor salud, puedo ponerme la ropa que quiero, ¿qué es lo que yo quiero hacer con esta parte? Entonces tengo que ver, como decíamos ahora, no el estado actual, sino el estado propuesto, o sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Por decir algo, si yo estoy enfermo de alguna, no sé, de diabetes o alguna cosa de esas, y yo en un momento dado quiero no tomar pastillas para la diabetes, bueno, entonces tengo que verme en ese estado no tomando pastillas para la diabetes. No simplemente es la parte física, ¿verdad? Esa parte no es solo eso, sino que hay un montón de cosas que nosotros podemos ver. Y entonces en otros lugares que he visto yo, bueno, que trabajan mucho precisamente la mente. O sea, lo que más se le trabajan a los muchachos ahora en otros países es la mente. En el fútbol es muy, muy interesante ahora, sobre todo en Europa, los equipos grandes están trabajando mucho con este tipo de coach para precisamente que los jugadores entren diferentes a hacer el juego, tienen que disfrutar, porque otra cosa importante es que el deporte se disfruta, el deporte no es para estresarse. El jugador que entre a jugar a un estadio y no esté disfrutando del partido, pues entonces no está haciendo lo que a él le gusta. Todo lo que nosotros hagamos tiene que gustarnos. Entonces, si vamos a hacer deporte, nos gusta. Al final de cuentas, qué interesante es que un entrenamiento para nosotros no se vuelva algo frustrante, sino que se vuelva una rutina, Claro. ¿verdad? ¿Por qué nosotros en Costa Rica, por qué hemos superado tanto la tasa de la salud bucodental? Porque resulta que antes la gente no tenía la rutina de lavarse los dientes, ahora nos lavamos los dientes todos los días y nadie ni se da cuenta. O sea, ya sabemos que después de cada comida nos lavamos los dientes, entonces resulta que ahora no se ve gente que tenga problemas dentales, casi nadie tiene problemas dentales. Bueno, si hacemos la parte deportiva como esa rutina, pues nos acostumbramos a que esto es una rutina de todos los días, ¿verdad? Entonces, es importante también, dentro de estos temas que tocaba Juan, me interesa tocar otro tema que es muy interesante, que es el modelaje. El modelaje también
nos ayuda mucho no a compararnos con nadie, no a estar pensando que yo no puedo hacer igual que el otro, pero sí puedo modelar a la persona. Y vean que la palabra que estoy hablando es modelar, no estoy hablando de copiar, estoy hablando de modelar, porque la palabra de modelar es que yo puedo modelar a la otra persona para coger algunas cosas que la otra persona tiene que a mí me interesa. Pero como bien decía Juan, ojalá modelen a las personas que ustedes sepan que lo están haciendo bien. Entonces, si nosotros modelamos a una persona, modelamos la parte bueno, que necesitamos copiar de él o modelar de él, la parte buena. Entonces, si yo voy a modelar a una persona que está bailando, entonces yo voy a ver los pasos que esa persona hace y cómo los hace, y entonces yo modelar para yo bailar igual, parecido o mejor que él, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque yo podría hacer cosas con mi cuerpo diferentes y hasta hacer cosas más bonitas, ¿verdad? Lo mismo en los deportes. Entonces, esa parte de modelar es muy usada también en la PNL. Nosotros enseñamos mucho la parte de cómo modelar a las personas, que eso pues daría para otro programa también, ¿verdad? De cómo es que se modela, cómo podemos traer la información. Pero por ahora les puedo decir que es como cuando ustedes ven parejas bailando y entonces ustedes dicen, qué bonito que baila esa pareja. Bueno, entonces voy a aprenderme los pasos como él los hace. Ahora, si ustedes se ponen a ver en el deporte y hablando propiamente del fútbol, nada más veamos, digamos, a Messi haciendo un tiro libre. Si ustedes ven a Messi haciendo un tiro libre, él está totalmente concentrado. Vean, cuando él está totalmente concentrado, él normalmente se toca la nariz, se toca una parte de la oreja. Él en ese momento está anclando el ancla positiva que decíamos ahora, o potencial que decíamos ahora, y él está seguro de dónde va a poner la bola, pero él no está pensando en que el estadio me está gritando, en que el entrenador me está diciendo, en que qué pasa si boto este gol. No, él ya se ancló positivamente, tiene toda la seguridad, y ustedes lo ven que es casi fijo que él tome la bola en el área grande, y es casi fijo que él vaya a hacer un gol, ¿verdad? Entonces, esa parte también nosotros tenemos que modelarla y saber qué anclas está usando él, porque ellos usan anclas también. Entonces, ¿cómo podemos anclarnos igual que Messi? ¿Cómo podemos concentrarnos igual que él para poder hacer un tiro libre? En este caso, en el caso, digamos, del boxeo, bueno, los boxeadores verán cómo modelan a sus deportistas, o en el caso de las artes marciales, ¿verdad? O en los diferentes deportes. Lo que sí es importante no es estarse comparando con nadie, porque cuando usted se compara con los demás, dice Desiderata, se vuelve vano y amargado, ¿verdad? Porque siempre hay personas más grandes y más pequeñas que usted. Lo que usted tiene que hacer es ver qué es lo que esa persona hace bien y usted tratar de hacerlo igual o mejor que él, pero sin compararse, sin creer que usted no puede hacerlo, ¿verdad? Sino más bien qué cosas puedo coger de esa persona que me van a servir y coger lo bueno de esa persona, ¿verdad? Claro, bueno, gente, ya vamos llegando al final del podcast. Israel, ¿qué reflexión o qué consejos le daría a la gente que nos está viendo con respecto al tema de hoy? Principalmente a las personas, primero, que no se creen lo que realmente quieren ser con respecto al deporte, o a las personas que tal vez no quieren hacer deporte por su creencia limitante y no porque no puedan. Sí, decíamos al principio que nosotros, el cerebro de nosotros es maleable, ¿verdad? O sea, se puede moldear. Y entonces, muchas veces usted puede ser que haya sido una persona que nunca ha hecho ejercicio porque en algún momento dado lo han limitado, en algún momento a usted le han dicho que eso no se podía hacer, que eso no estaba bien, ¿verdad? O que usted no tenía las condiciones para hacer ejercicio. Pero podemos ver que si usted empieza a trabajar con un coach y empezamos a cambiar esa parte cerebral de esas limitantes, podemos meter otras anclas que potencien para que usted pueda hacer deporte. Siempre es importante hacer deporte a cualquier edad que tengamos, ¿verdad? Entonces,
Hay personas que han empezado a hacer deporte a los 60 años y usted los ve, como dice Juan, tal vez hasta marcados, ¿verdad? Y uno dice, pero bueno, es que yo no puedo tener un cuerpo marcado. Bueno, es que sí se puede hacer eso, ¿verdad? No es que va a tener el cuerpo de los 15 años, pero sí va a tener un cuerpo marcado porque usted puede hacerlo. Y entonces lo importante es dejarse guiar. Ojalá que busque ayuda de un coach, porque siempre, como bien lo decía Juan, siempre es importante buscar ayuda de gente profesional, porque a veces si yo busco simplemente adelgazar, pues me tomo la pastilla que me quieran mandar y al rato más bien termino peor de lo que estaba, sino que el asunto es dejarse guiar por un profesional, ojalá un coach en PNL y también un buen entrenador en el deporte que a usted le guste hacer, ¿verdad? Para que podamos tener los frutos que nosotros estamos esperando. Y como decíamos, esto es cuestión de proponerse y ponerse metas a cierto plazo, y a cierto plazo usted simplemente va a ver los cambios y normalmente va a ser tan rico y tan bonito que, como decíamos al principio, va a ser como magia. Usted claro, va a ver personas totalmente diferentes, no solo físicamente, sino mentalmente mucho más alegres, mucho más seguras, y podemos llegar a tener una vida mucho mejor. Claro, Rubén, muchas gracias por estar ahí con nosotros otra vez. No, con mucho gusto, Juan, y siempre es un honor para mí el que ustedes me inviten a este programa tan visto, ¿verdad? Muchas gracias a Víctor también, que siempre nos acompaña y está aquí conduciendo el programa. Muy amables y buenas tardes. Gracias a vos, igualmente. Y gracias a Víctor Vargas ahí detrás de cámaras. Nos vemos en el próximo podcast.